Hoy traje para hablar sobre la pimienta. La pimienta. Que es su origen es de la India, de esta planta, que se llama Piper nigrum. Y bueno, empezó su cultivo en la India y después se fue extendiendo a Malasia, y luego los griegos fueron los primeros en llevarla, introducirla en Europa. Y bueno, empezó una historia muy larga, ¿no? Es una planta trepadora. Si uno la pone con un buen tutor o agarrada a algunos alambres, podemos decir, alguna estructura, llega a medir hasta 4 metros. Y lo que da es unas bayas, ¿no? Que son un fruto que, bueno, lo que contiene adentro es una semilla, y eso es lo que se utiliza como especie. Se dice que es la especie más utilizada en el mundo. En algún momento en el intercambio llegó a tener el mismo valor por peso que el oro, y se llegó a usar como moneda. Y bueno, es muy protagonista de esto que hablamos tantas veces acá, de la ruta de las especies, ¿no? Sí. Entonces, a lo largo de los siglos, ¿no? La pimienta siempre estuvo ahí. Exactamente, y bueno, y se dice que en un punto las especies tienen mucha importancia en nuestra historia, porque con la caída de Constantinopla, ¿no? de Bizancio, se cerraron las rutas de las especies, y eso forzó a los comerciantes a buscar nuevas rutas, y eso tuvo muchas consecuencias, ¿no? Entre ellas la llegada de Colón a América, por ejemplo, que estaba tratando de llegar a las Indias para poder acceder a las especies. Ese era principalmente el objetivo. Claro, Vasco de Gama logró hacerlo rodeando África por el sur, ¿no? El portugués, y así llegó a la India, que bueno, después de los primeros en llegar a la India fueron los portugueses, luego los holandeses, y finalmente los ingleses, que fueron los que lograron mantener ahí el control de la zona hasta que vino Gandhi. Hasta que vino Gandhi y le dijo: para la mano, para. Fuera de acá. Bueno, la pimienta, estamos viendo ahí algunas fotografías que trajiste. ¿Cuántos tipos de pimienta hay? Muy bien, tenemos la pimienta, bueno, los más conocidos hablamos de pimienta negra, pimienta blanca, son las más famosas, ¿no? La más utilizada en Occidente es la negra, y después está la pimienta verde también. Estos son de las que son de la misma planta, que es esta Piper nigrum. Es lo mismo, es de la misma planta, y lo que cambia es el tiempo de cosecha. La verde, por ejemplo, es muy difícil de conseguir porque es el fruto verde. Generalmente cuando se consigue es porque viene en salmuera, conservada en vinagre, si no, hay que consumirla solamente en sus lugares de origen, donde se cultiva. Después viene la negra, que es cuando el fruto ya está seco, digamos, maduro, y la blanca ya es cuando está totalmente seco, que ya se le cayó la cáscara, ¿sí? La verde dicen que es la más aromática de todas, ¿sí? La que tiene más complejidad de sabor. Luego sí, y es más suave el picor que le da la piperina, que no es peperina. Y la blanca es la más picante de todas, ¿sí? Esto para conservar los aromas, porque el picor más o menos se mantiene siempre, pero para conservar los aromas, los distintos gustos, sabores que tiene la pimienta, lo que se recomienda es siempre comprarla en grano y molerla uno, o con el molinillo, o con un mortero, o con un martillo. Está bien. Con lo que pueda. Bueno, me pongo a pensar la idiosincrasia nuestra de los argentinos. Bueno, ¿cuál es el nivel de aceptación de la pimienta? ¿Se consume mucho en la Argentina o no? Sí, la pimienta se usa bastante en Argentina. La que más extendida está en su uso es la negra, es la más acostumbrada porque se usa como condimento y, como dije antes, tiene un nivel de picante un poco más bajo que la blanca, ¿no? A mí que me gusta bastante la comida picante, cuando voy a un lugar, si no tiene una salsa picante y yo no llevé porque me olvidé, pido si tienen pimienta blanca, porque sé que
es más picante. La pimienta negra está bastante extendida, igual su uso se usa mucho en guisos, en algunas carnes, se usa un poco. Hay algunos preparados de picante, de mezclas de condimentos que ya vienen con un poco de pimienta. Generalmente en todos los restaurantes, por ejemplo, un poquito se pone siempre en alguna salsa, aunque después uno no lo llega a notar por separado, ¿no? Bueno, así que estamos hablando de la pimienta con Hernán Troche, propietario de Dietética y Herboristería Ñamandú. Sinceramente te digo, y tengo la incógnita, ¿no? La pimienta yo por lo menos la relaciono con las comidas, con la gastronomía. Sí, claro. Desconozco sinceramente las propiedades o virtudes aparte de eso. Sí, bueno, es algo que suele pasar cuando hablamos de condimentos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, condimentos es algo que le damos ese nombre por el uso que le damos a esa planta, ¿no? Pero, como todas las plantas, tienen siempre efectos en nuestro organismo y cuando son beneficiosos le decimos propiedades y cuando no son beneficiosos le decimos contraindicaciones. Pero básicamente también, aparte de todos los condimentos, a lo largo del tiempo de hacer este micro, ¿no? De estar en la dietética, fui viendo que muchas veces incluso están en la comida justamente por su acción terapéutica. Si por ejemplo vemos todos los condimentos clásicos de los guisos o de las comidas pesadas, son grandes digestivos, ¿no? Como el laurel está en el guiso, en realidad no solo por el sabor, ahora ya nosotros lo ponemos por el sabor, pero eso predispone a hacer una buena digestión después. Y así con distintos condimentos. ¿El orégano también puede ser? El orégano también, claro, todos tienen su aporte. Y bueno, y la pimienta no se queda atrás. Bueno, toma el mate tranquilo y... Está buenísimo, gracias. Bueno, aparte del sabor ese medio picante, que hay que acostumbrarse a consumir pimienta, no es que cualquiera... yo sinceramente muy raro que coma algo con pimienta. Bueno, sí, eso también hablábamos fuera del aire con Fabián. Sí, si uno no está acostumbrado, si uno no es amigo del picante, la pimienta le parece picante. Si uno es de comer picante, piensa que la pimienta no pica directamente. Pero sí, este componente que hace que la pimienta sea picante, que es la piperina, ¿sí? Es un 1% de las veces que es picante la capseína, que la capseína es la que está en los ajíes rojos, o que se le dice el ají de la mala palabra.